Y a los muchachos de COSEBI que nos abrieron las puertas como organizadores para este tipo de charlas de seguridad, ¿verdad? Recordemos que vienen más proyectos, vienen más charlas. Darle las gracias a muchos de los líderes de grupos de baja cilindrada que están por acá. Esperamos contar no solo con los líderes, sino también con integrantes de cada grupo. Ahora le vamos a dar la bienvenida al señor Alex Camacho, técnico en conducción. Don Alex, un placer tenerlo por acá. Les dejo este lindo público para que puedan decidir su parte de la charla. Muy buenas noches. Es un gusto estar aquí, de verdad. Gracias por la oportunidad que me dan para poder compartir un poquito del conocimiento. Muy brevemente, soy conductor de motocicletas desde hace más de 30 años. Gracias a Dios, sin accidentes. Caídas sí, para frente, para atrás, para la derecha y para la izquierda, cuando sea, ¿verdad? La cáscara de banano, el derrame de diésel, cosas, la línea del tren, cosas por las que, ¿cuántos han tocado suelo aquí con la línea del tren? Hay dos tipos de motociclistas, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Ok, muy bien, tengo 30 años de experiencia manejando, por la gracia de Dios no he tenido accidentes serios. He sido fundador de 3 clubes de motociclismo en el país. Y actualmente estoy trabajando en Motoescuela CR Dictamen Digital como instructor de manejo de motocicletas. Así que ya no voy a hablar más de mí y vamos a iniciar con esto. Conducir la moto en la lluvia. Estamos en un país tropical, en un país donde tenemos más agua que veranos, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la moto en la lluvia y no caernos en el intento? Porque yo creo que nosotros queremos una moto para transportarnos, para recrearnos, para desplazarnos, para disfrutar de ella, pero esa parte de las caídas a veces no es nada agradable, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una lista de tareas por hacer. Yo no sé, Billy, ¿vos puedes ayudarme ahí pasando la presentación, por favor? Tenemos una lista de tareas por hacer. Muchos aquí trabajan con la moto, otros la ocupan simplemente para transportarse al trabajo. En fin, le damos diferentes usos. Pero digamos que la rutina típica de un motociclista: en la mañana se levanta, se alista, va al garaje, enciende su moto y mientras el motor llega a la temperatura adecuada, nos ponemos los guantes, nos ponemos las protecciones, la jacket, el casco, todo bien. Y abrimos entonces el portón del garaje y sorpresa, está lloviendo. ¿A cuánto les ha pasado? Pues, enceré la moto, ¿por qué la lavé? Lavo la moto y llueve. ¿A cuánto les pasa? Que no solo a mí. Ajá. Sí, es como la danza de la lluvia, una cuestión así. Entonces, afuera nos está llamando una tormenta y ¿qué vamos a hacer? No todas las personas pueden decir, bueno, no me voy en moto, me voy en el carro. No todos pueden decir simplemente, bueno, la dejo guardada y me voy en bus o llamo Uber. Algunos tenemos que salir en la moto sí o sí, porque es el machete, es la forma en la que nos estamos ganando la vida y por ende tenemos que salir. Entonces, hoy vamos a ver algunos cuidados básicos y quiero hacer esta pregunta primero. Es sumamente importante. ¿Por qué? Cuando aquí compran un celular, ¿quiénes se leen el manual del teléfono? Exacto, como 3. Ok. Cuando compramos una motocicleta, nosotros nos ponemos a estudiar la ficha técnica. No, hombre, si la moto que compré con costo estrella de llanta va a traer ficha técnica. Porque entiendo, no todos vamos a una agencia a comprar una moto nueva, pero no es la única moto que existe la que usted está comprando. Hay otras motos en el mercado con las que usted podría informarse, educarse, adquirir la mayor
cantidad de información necesaria para que usted sepa en qué vehículo se va a montar. Entonces, cuando nosotros leemos el manual del usuario, que eso se lo dan como una moto nueva, o usted lo puede descargar de internet, nos vamos a dar cuenta de muchas especificaciones. Vamos a la siguiente, por favor. Por ejemplo, vamos a hablar de la, ¿cómo le dicen a la ZS? La Miedo. Vamos a hablar de una ZS que en estos momentos es la moto más vendida en el país. Y no lo estoy haciendo publicidad free, no me están pagando nada por eso. ¿Ok? Pero la fecha técnica dice que es un motor de 4 tiempos, que es monocilíndrico. Voy a decirlo porque una vez me hicieron una pregunta, dice, ¿qué es eso del mono? No entiendo, se estaba pensando en un animalito. Ok, es una moto de un solo cilindro, ok. El cilindraje es casi 150, es enfriada por aire, tiene una potencia de 11.39 caballos, ok. Por favor, el siguiente. Y aquí dice varias cosas importantes. El sistema de alimentación es carburación, capacidad de combustible 8 litros, sistema de encendido de doble arranque, electrónico CDI, transmisión mecánica de varilla de 5 velocidades, freno delantero de disco, trasero, tambor trasero, dimensiones, vean qué interesante. ¿Cuántos son 260 milímetros? 2 metros 60, ¿cierto? ¿Quién aquí mide más de 1,80 m? ¿Cuánto mide usted, mi amigo? 1,83. 1,83. Ok. Vean, lo que yo les estoy dando son aspectos técnicos que uno tiene que considerar a la hora de adquirir un vehículo. Bajo ninguna circunstancia, por favor, se interprete que estoy menospreciando la moto que alguien pueda tener. ¿De acuerdo? Estoy siendo claro con cosas que uno debería informarse, instruirse. Resulta que el ancho de la moto es de 75 centímetros. O sea que en mi caso, yo supero la moto a lo largo y a lo ancho, y sobre todo a lo ancho. ¿Ok? Y tiene una altura de 1,25 m. O sea, es 1 metro de altura lo que tiene la motito. ¿Ok? Esas son las especificaciones técnicas. ¿Por qué le estoy hablando de todo esto si vamos a hablar bajo de la lluvia? No me apedré todavía, espérese, ya vamos a llegar al punto. La distancia entre ejes es de 1,24 m. O sea que del centro de la llanta de adelante al centro de la llanta de atrás solo tenemos 1,24 m. Yo en una ZS me veo como el osito del circo. Y vieron el día que en la escuela me prestaron una Navi. Me filmaron, me sacaron fotos y bueno, los chats anduve, me hicieron famoso en la escuela ese día. ¿Ok? Muy bien. Peso. Lamentablemente lo puse en rojo y casi no se nota. El peso de la moto es de 107 kilogramos. Presten atención a esto. Ahí hay otras especificaciones. Los pluses generales es el ahorro del combustible, es un disco delantero, etcétera, etcétera, la moto más vendida y viene en el color de su predilección. Por favor, la siguiente. Resulta que haciendo la tarea, el que se ríe es porque lo ha hecho. ¿Ok? Resulta que haciendo la tarea, yo me di el trabajo, y usted puede hacerlo, de meterse a descargar el manual de usuario de las motocicletas. Está la Freedom y están de todas las motos. Y resulta que justamente en el apartado que habla el conductor, la parte donde específicamente se habla del conductor y del pasajero, dice que la motocicleta puede cargar un conductor y un pasajero con una masa de carga máxima, o sea, entre los dos, de 150 kilogramos. Entonces, en la moto que está elevada 1 metro del suelo, que tiene una diferencia entre ejes de 1,24 m, que pesa 107 kilos,
Me subo yo, que peso 110. Si tengo que llevar un pasajero, solo puedo montar a alguien que pese 40 kilos. Si no quiero exceder la capacidad de carga máxima de la moto. Y ya vamos a entender por qué eso es un dato sumamente importante. ¿Sabe por qué? Le voy a adelantar solamente una parte. Cuando nosotros hacemos el análisis respectivo, bueno, y la especificación del manual dice de que en la parrilla extra, ahí donde ven el dibujito de arriba que hay un montón de carga, ahí solamente se pueden poner 10 kilos. ¿Qué pasa cuando yo le meto 200 kilos o 250 kilos a una moto que aguanta, en teoría, solo 150? Estoy comprometiendo la estructura del vehículo. Estoy comprometiendo la resistencia de las llantas, de los aros, de los ejes, del mismo motor, porque en pura primera va subiendo una cuesta y la pobre va sacando la lengua y haciendo visco. ¿En serio? Es una moto 150 centímetros cúbicos. Entonces, cuando nosotros elegimos una moto para trabajar, una moto para recreo, debemos considerar las especificaciones técnicas de la moto, pero también mis especificaciones técnicas, como mi peso, como mi altura, porque pueda que me esté comprando una moto que me genere cansancio, y eso va a provocar que entonces usted tenga menos habilidad para conducir, y eso lamentablemente induce a muchos a un error, a tener un accidente, y por ende terminan lesionados seriamente. Yo entiendo que aquí es un asunto de economía, nosotros nos compramos la moto que nos alcance, pero por favor, porque su vida es más importante que un vehículo, y porque aunque suena anuncio de Cusevi, en casa lo esperan, y de Links, yo creo que es importante que usted considere estos aspectos por su integridad física, y entonces trate de resolver conforme a. Maniobras de frenado. No hagan ese ejemplo, ¿verdad? La motobús. Maniobras de frenado. La distancia de frenado en una moto va a depender de 3 factores importantes. Primero, la velocidad. Es el más importante de todos. Es el que más va a afectar el frenado, porque son antagónicos. Velocidad es impulso y frenado es de tensión. Entonces, son contrarios. El peso. Entre más peso, hay mayor riesgo de inestabilidad. Yo no sé cuántos han visto una prueba que le hacen a vehículos a escala y que ponen un vehículo en una cinta continua que está rodando y ponen un carrillo de juguete ahí y le ponen un remolque. Y empiezan a jugar con las pesas, ponen el peso muy cerca de la pelota del remolque y hay mucha estabilidad. Pero si lo ponen en la cola, el vehículo empieza a reaccionar. ¿Qué pasa si yo estoy en una moto que pesa 107 kilos, pero yo peso 150? Estoy elevando el peso, estoy elevando el péndulo. Y a la hora de maniobrar sobre una carretera mojada, a la hora de maniobrar en una situación de emergencia, ¿cuál peso manda? ¿El que va encima o el de la moto? Exacto. Todos son aspectos técnicos, señoras y señores, que debemos considerar, sobre todo por nuestra seguridad en carretera. Entonces, a eso le tenemos que sumar el tercer punto, que serían las condiciones climáticas. Ya lo dijo aquí el técnico de las llantas. La adherencia cambia. Yo sé que cada moto tiene su propio estilo. El diseño de la llanta, no me voy a meter mucho ahí, pero el diseño de la llanta no es porque se ve bonito, es porque es lo funcional para cada tipo de moto. Entonces, no hay que escatimar con esto. Entonces, vamos a ver un cuadro de distancias de frenado. Don Billy, por favor. La distancia de frenado en pavimento. No vamos a considerar el peso, solo vamos a considerar velocidad versus frenado. ¿Ok? Pero si yo voy a 30 kilómetros por hora,
necesito de 11 metros para frenar. En línea recta y en pavimento seco. Si voy a 50 kilómetros por hora, necesito de 20 metros. Vean que aquí estamos aumentando 20 kilómetros y allá estoy ocupando ya prácticamente el doble de la distancia. Lo que pasa es que 20 metros a 50 kilómetros por hora es un pedacito así, en cuestión de velocidad. Es una reacción muy corta. A 60, 31 metros. A 80, 45 metros. Imagínense. Y tal vez usted dirá, pero entonces en una moto de muy alto cilindraje, la distancia puede ser mayor por peso, porque ahí sí afecta más el peso que va debajo de uno que el que va encima. Pero también hay una gran ventaja, y es que cuando se aplican los frenos, ese mismo peso ayuda a detener la moto. Pero cuando el peso es mayor sobre la moto que yo ando, porque es liviana, y pego los frenos, mi peso corporal le está sumando algunos metros a esos cálculos que están ahí. Vamos a la siguiente, por favor. Empezó a llover. A 30 kilómetros ya no son 11 metros, son 20. A 50 ya ocupo 40. A 60 ocupo 60. Y a 80 ocupo 90 metros para parar. O sea que si voy a 80 y está mojado, es nada más llamen a la Cruz Roja. Lamentablemente así es. Entonces no es solamente el aspecto técnico de una llanta, también es que nosotros tengamos conciencia de qué vehículo nos estamos montando y saber si es un vehículo apto para mi seguridad. Siguiente. Me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen alguna pregunta, por favor. Sí. Tuve una experiencia en una prueba de manejo. Le di el curso teórico a una muchacha. La muchacha medía 1,90 m. Me comentó que iba a comprar moto y que si yo la podía acompañar. No le vi más problema, yo la acompaño. Cuando llego y me quedo viendo que se compró una nave. O sea, yo mido 1,64 m, ella 1,90 m y en esa moto. No, mejor ni digo como yo en esa moto, ¿verdad? Y la moto, aunque es pequeña, es muy compacta. ¿Qué pasó con ella? Perdió la prueba de manejo en los conos. ¿Por qué? Porque no tenía palanca. La moto, al ser tan pequeña y ella tan alta, la moto no le funcionó a ella. Entonces la moto sí tiene que ir acorde a la persona. Gracias, Billy. Sí, excelente. Igual le pasó a un muchacho que con una altura bastante grande fue a sacar la prueba con el scooter y en los conos no pudo dar la vuelta porque la manivela le pegaba en las rodillas. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta. Es sentido común, exacto. Ahora, tenemos que manejar un equilibrio entre frenos. ¿Por qué creen ustedes que hay una motocicleta y tiene un freno de disco adelante y un freno de tambor atrás? ¿Cuál de los dos frenos cree usted, por deducción, que es el más eficiente? Adelante. De adelante, porque es una pinza. Entonces eso implica que es el freno más importante en una motocicleta. Si tiene doble disco la moto, quiere decirte que la frenada es maravillosa adelante. Y la gente dice, es que si freno muy duro paso por encima, porque cuando yo anduve en bicicleta me pasó. Bueno, no hay punto de comparación entre la bicicleta y la moto. Cuando la gente dice, yo sé manejar, me pasa mucho. ¿Sabe usted cómo manejar moto? No, pero sé andar en bicicleta. Y estamos empezando una clase y yo le dije, ay, qué pecadito. No sabe manejar nada. Pero la gente lo asocia porque tiene dos llantas. Es algo normal, ¿verdad? Que lo asocia. Entonces, nuestra relación siempre debe ser, sobre todo en mojado, una relación 70-30. 70% adelante, 30% atrás. Adelante yo controlo de alguna forma la dirección, controlo que vaya bajando la velocidad y con la parte de atrás estoy tratando de controlar que la moto no empiece a hacer oscilaciones en mi trayectoria. Hay que tratar de frenar lo más recto posible. Siguiente, Bill, por favor. Necesitamos hacernos visibles. ¿Por qué creen?
¿Porque la ley de tránsito lo exige? No, porque les tengo una noticia, no se habían dado cuenta. Nosotros somos los hombres y mujeres invisibles en las calles cuando andamos en moto. ¿Cuántos aquí manejan carro? Voy a hacer un ejercicio interesante. ¿Cuántos aquí manejan carro? Ok. Voy a hacer una pregunta al azar. Caballero, cuando usted maneja su carro y supongamos, ¿de dónde es usted? Disculpe la pregunta. De Heredia. Ok. Cuando usted viene bajando de Heredia para acá y usted tiene dos vías a su favor en el mismo sentido, ¿en dónde se ubica usted con el carro? Carril derecho, carril izquierdo, a la mitad de ambos carriles, bien pegado a la derecha o bien pegado a la izquierda. Bueno, todo depende. Uh-huh. Si voy rápido, voy por el carril izquierdo. Si voy lento, voy por el derecho. Uh-huh. Y siempre voy en el medio de cada carril. O sea, si voy en el izquierdo, voy en el medio de ese carril. Si voy en el derecho, voy en el medio de ese carril. Ok. Y cuando usted va en motocicleta y usted se topa a un conductor que va por el medio del carril en una presa y no deja campo por el centro para la moto, ¿usted qué piensa? Se queda ahí atrás. Okay. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? En mi caso particular, cuando yo voy en doble vía, en un solo sentido, si yo voy manejando mi carro, estoy pegadito casi al espaldón. Porque yo estoy considerando motociclistas como yo que necesitan el centro de la vía para pasar. Si yo me hago a la derecha o me hago a la izquierda y dejo todo este paso libre, voy a ver menos motocicletas haciendo zigzag entre los carros. También es un asunto de sentido común. ¿Ok? Si todos tuviéramos esa conciencia cuando manejamos un carro y empezamos a educar a otros, podríamos empezar a arreglar un poquito el enredo vial que tenemos a veces en las calles. Ahora, cuando está lloviendo, la cosa se complica mucho más, porque si ya somos invisibles a pleno sol, imagínense lloviendo. Por eso es importante que nos hagamos visibles, lo más visibles posible. Y yo siempre he luchado, y le he comentado a Billy, que yo lucho para que sea más visible la bendita moto. O sea, que si alguien quiere poner unas luces extras, que lo haga, para que la moto se note más. Yo estoy de acuerdo con esas luces con estrobo. Yo en mi moto, una que tenía, le había puesto unas, y es vacilón porque la moto era grande y cuando la gente pensaba que era un tráfico me veía en campo. Gracias. Dios amado. Claro, quién sabe yo después rechazo, pero bueno. En fin. Sí, dígame, por favor. Ok, te voy a poner esta ilustración para que tal vez te pueda explicar lo que preguntas. Una luz que me indique a mí, una luz que le indique a otros, perdón, que estoy posicionado cerca de ellos, es una luz que no va dirigida ni a la cara de los que vienen de frente, si acaso a media altura del espejo del carro que va adelante, lo cual quiere decir que tiene que tener un ángulo apuntando hacia abajo. Porque si alguien lo hace, me perdona, pero no hay nada más polo que alguien con una barra LED de 2 metros de largo en el bumper del carro o sobre el techo y en media ciudad. O sea, eso es para off-road. También tenemos que saber dónde usamos cada cosa. ¿De acuerdo? Entonces, igual, por ejemplo, yo manejo en grupo. Una vez dimos una charla aquí de conducción en grupo. Y yo le decía a alguien, si usted tiene halógenos en su moto y va atrás mío, apague los condenados halógenos. Porque yo voy sin espejos entonces, pues tengo que volverlos para que no me encandilen. Entonces dice la gente, es que no veo. Sí, pero el problema es que usted no ve y usted va a provocar que yo me estrelle y entonces usted me pasa por encima fijo. Entonces son asuntos de sentido común, ¿de acuerdo? Siempre respetando a los otros conductores porque la idea es hacerlos visibles, no enceguecerlos. Ok, entonces nos hacemos visibles con ropas reflectivas.
Cuando hablamos de visibilidad, tenemos que considerar también la condensación que se hace dentro de nuestro casco o en los espejos. No sé si usted se ha dado cuenta, pero el calor del motor empieza a subir en un alto y en dos toques usted tiene un par de espejos blancos, todos empañados. Hay productos que venden antiempañantes, andar un trapito, lo que sea, pero usted y yo tenemos que tener buena visibilidad. Los vehículos cuentan con el aire acondicionado, pero usted respirando dentro de su casco, usted empieza a empañar la visera. Recomendación, abra un poco la visera. Es preferible que le entren unas gotitas de agua y no que entre usted con el casco cerrado al hospital. La visibilidad es importante. Que usted pueda fijarse de todos los obstáculos alrededor. La siguiente, por favor, amigo. Don Alex, tal vez, Sí. si me permite nada más complementar Por favor. lo que usted está diciendo. Ayer lo mencioné y trato siempre de mencionarlo. Para todas las personas que manejan motocicleta, tenemos que entender que la motocicleta es un vehículo muy pequeño dentro de la fauna vehicular que hay en las ciudades, que hay en los espacios urbanos. Si ustedes se fijan, se comparan en cualquier momento cuando ustedes paran su motocicleta a la par de un autobús, a la par de un camión, a la par de otros carros, realmente es un vehículo cuyo ancho puede ser una moto muy larga o muy grande, digamos, en cuanto a sus elementos, pero de frente es un vehículo muy reducido. Y normalmente para los demás conductores y conductoras, cuando vuelven a ver hacia el tráfico, digamos, porque están en una intersección, ven otros vehículos con un ancho 2, 3, 4 veces mayor que el de la motocicleta, su cerebro automáticamente, el cerebro de todos los que manejamos carro automáticamente, digamos que se brinca a la moto, porque dentro de ese ecosistema, de esa fauna vehicular, la moto es tan pequeña que en la maniobra rápida que hacemos los que conducimos vehículos, nos la brincamos. Y por eso, lo más común cada vez que un motociclista colisiona con un carro es que el conductor o la conductora no lo vio. Y ciertamente no lo vio, no es que se lo está inventando, no es que está ciego, no es que es una persona irresponsable, es que realmente no logró identificarlos. Por eso lo que mencionaba Alex, no es por la ley de tránsito el que tenga la luz encendida. A uno realmente les preocupa mucho ver la cantidad de motocicletas que viajan sin luces, inclusive en horas de poca luz. Y es sencillamente porque no nos hemos preocupado por comunicar este mensaje. O sea, no es porque la ley de tránsito lo dice, sino porque el uso de las luces aumenta la probabilidad de que usted lo vea, de que los demás conductores lo perciban, inclusive en cuanto en carreteras en donde hay más de 2 carriles o en donde de repente ustedes quieren adelantar otro vehículo de día. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes hacen el adelantamiento y la única manera que el que va dentro del vehículo perciba que una moto lo está adelantando es, digamos, la visión periférica, o lo que llamamos comúnmente el rabo del ojo, a través del cual puede percibir la presencia de la luz en su retrovisor y darse cuenta que una motocicleta está adelantando. O sea, el mejor factor protector de todo motociclista es hacerse visible, lo que mencionaba. O sea, entiendan, es su factor protector. Es acongojante ver la poca atención que se le pone, por ejemplo, a las luces traseras de la motocicleta, sobre todo las de baja cilindrada. Lo más común es que cuando uno ve la lucecita trasera de una moto, es una cosita, el direccional es una cosita que parpadea, que para yo verla ya tengo que estar encima de la moto. Y eso sucede, y peor, en zonas rurales. No sé si aquí hay personas que tal vez vengan o vivan o hayan vivido o viajen a zonas rurales. Ahí la gente no le pone atención a sus luces traseras. Y es fundamental que, no para que no les hagan una multa, no para que vayan a gastar, no, es que si yo no los veo por las luces traseras de una moto en horas de la noche, existe una altísima probabilidad que termine con el carro encima de ustedes. Y eso es algo que siempre
toda persona que vive en motocicleta tiene que reconocer cuáles son aquellos factores protectores que puedo aplicar para evitar que los otros vehículos me colisionen y para mejorar mi visibilidad en carretera, en espacios urbanos, rurales, etc. Así que quería nada más complementar esa información. Y la visibilidad suma en todos los elementos, no solo la moto. Ustedes mismos, las fotos que mostraban en la diapositiva anterior, en donde la indumentaria que utilizan ayuda montones a la visibilidad. El hecho de utilizar indumentaria o cintas que sean retroreflectivas, que inclusive ustedes lleguen y pregunten, disculpe, esa cinta que usted me está vendiendo es de grado diamante, es el máximo grado de retroreflectividad que puede tener una indumentaria que ayuda a que sean todavía más visibles. Inclusive el uso de cascos de colores claros o que le pongan algunos elementos retroreflectivos al casco en la parte trasera ayuda montones a que se hagan visibles, sobre todo para conductores de vehículos grandes, traileros, camioneros, autobuseros, porque, por ejemplo, meto la cuña, el año pasado hicimos el ejercicio con traileros de qué tan fácil observan a un motociclista en carreteras abiertas. Básicamente, a casi 30, 40 metros frente al tráiler, lo único que alcanzan a ver es el casco del motociclista. Así que hasta ese elemento o sea, muchas veces no, el casco negro, qué chiva ahí, con matizado, que no brille, etc. Sí, pero eso disminuye la posibilidad de que ciertos usuarios de vehículos los puedan observar. Así que piensen, tal vez sin meter mucho más tema, piensen en cómo ustedes construyen factores protectores como usuarios actuales o futuros de una motocicleta. Por ahí vi a alguien levantó la mano, ya no quiero ponga. Muchas gracias. Gracias. Por favor. Sí, usted, por favor. Lo que Roche tiene razón. Yo soy de Salamanca y yo aprendí a manejar allá y me acuerdo que cuando comencé a utilizar lo que era moto, mi casco me ponía, o sea, pero la educación y la información muchas veces no se proporciona o no llega a uno de la manera tal vez más adecuada. Cuando el compañero me dijo, mira, hay una capacitación de dignidad, qué raro, ni sabía que esto existía. Entonces, cuando uno llega a este tipo de capacitaciones, uno analiza, ¿verdad? Uy, sí, qué imprudente soy cuando ando en la calle. Al menos yo trabajo 8 horas en la calle, porque soy agente vendedor. Y me desplazo en moto hacia mi casa y como decía ayer un señor, sí, yo también tengo que me espera en casa. Exacto. Sí. Exacto. Gracias. Muy bien. Es importante que entendamos varias cosas. Ya hablamos de la vestimenta. Yo sé que ese dibujito lo puse ahí a propósito, porque el del carro nunca se da cuenta por qué le está reclamando el chavalo de la moto. Porque no hay conciencia de eso. O sea, yo no sé, la gente que solo maneja un carro piensa que solo existen carros alrededor. Entonces, muchas veces uno quisiera hacer eso. Eso es pues simplemente es un fin ilustrativo. Por favor, no diga que aquí le enseñaron a pegarle patadas a la puerta de los carros. ¿Ok? Pero piense siempre que el resto de conductores que están alrededor suyo, incluyendo otros motociclistas, no tienen en cuenta que hay otros vehículos circulando cerca de ellos. Vean, usted llega a un semáforo, se pone el semáforo en rojo y usted empieza a contar. Le garantizo que en menos de 5 segundos del conteo del semáforo hay por lo menos 20 motos al frente, que salieron de todo lado. Voy a corregir esa expresión, que salimos de todo lado. Muy importante, ¿verdad? Salimos de todo lado, ¿verdad? Aparecen un montón de motitos pequeñas y si quedó espacio, aparecen los de las grandes, porque donde hay espacio nos metemos. En eso no hay ninguna diferencia. ¿Ok? Es el mismo sentimiento en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el semáforo se pone en verde, también contamos 3 segundos, en eso mejoramos mucho, y en 3 segundos no hay un solo motociclista adelante. Todos van desbocados adelante. Pero ese es el problema, van desbocados adelante. Exacto, como si fuéramos una carrera, o sea, no entiendo.
Yo les puedo contar miles de experiencias, pero tardaríamos aquí toda la noche. Desconfía del que está a la par, o sea alguien que anticipa los posibles movimientos. Vean, por favor, siempre considere a otro conductor un peligro de potencia. Avise de su presencia usando luces pito y el escape, aunque la ley de tránsito no le guste. No se vale, ahí ya se escuchó. Ay, quedó grabado. Ya quedó grabado. Ya quedó grabado. No. En Estados Unidos, otros países, hay algunas cuestiones que se llaman Low Pipes, Save Lives, que significan muflas ruidosas salvan vidas. ¿Cómo? Muflas ruidosas salvan vidas. Y aunque eso ha tenido una gran choque entre los que dicen que no y los que decimos que sí, yo en algún momento me di a la tarea de hacer el ejercicio, hicimos el experimento y llevamos un Mercedes-Benz de un amigo, el hombre cerró los vidrios con el aire acondicionado puesto, el motor encendido, la radio puesta porque tiene sonido envolvente, y le pusimos una moto a escape libre totalmente libre, y dentro del vehículo lejos se percibía el escape de la moto. ¿Por qué? Porque cuando vamos encerrados en la cabina de un carro, vamos aislados en la burbuja, en el cajón, le dice un amigo por ahí. Entonces hay poca percepción, no se dan cuenta. Hoy la gente maneja viendo el teléfono, pasando el punto para ver el Waze. Ahora lo chiva de los carros es que traen una pantallota gigante para que la distracción sea mayor. Están mejorando la experiencia de la conducción dentro del vehículo, pero ¿qué pasa con los que andamos afuera? Tenemos que hacernos notar con la visibilidad, guardar más distancia de la adecuada. La siguiente, por favor. Guarde el doble o triple de distancia. Nunca adelante por la derecha. Yo sé que eso es imposible, pero tenemos que decirlo. Menos en condiciones de lluvia, ¿ok? No coma placa, por favor. ¿Sabe qué es comer placa? Sí, andar ahí dejado, comiendo. En el puro centro del carril detrás de un carro. ¿Y qué pasa si el de atrás viene manipulando el radio, o viene viendo el teléfono, o viene hablando con el pasajero y no se dio cuenta que usted estaba ahí? Ese día hicieron emparedado de usted. Y ha pasado, hay videos, búsquenlos. Hay videos aquí en Costa Rica de accidentes que han sucedido porque el motociclista está en el puro centro, el de atrás venía distraído y quedó prensado entre los dos vehículos. Por esa razón es que en la ley de tránsito se permite adelantar a todos los vehículos detenidos o circulantes a menos de 25 o a 25 kilómetros por hora y adelantar hasta una zona segura. Eso es un mal vicio y es parte de conducir a la defensiva. Hay accidentes que se dan porque es uno el que se puso, porque pudimos buscar la zona segura. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Conozca bien las rutas. Recuerde, todo estamos hablándolo en el contexto de carretera mojada. Conocer bien la ruta no es saber cómo se llama donde está, porque muchos de nosotros ahora andamos de raya. ¿Aquí cómo se llama? No tengo idea. Yo solo sigo la carretera. Bendito Dios que inventaron el Waze, ¿verdad? El santo Waze nos saca de todos los apuros. Yo creo que le pusieron Waze porque antes de eso estábamos Waze cuando nos perdíamos, pero bueno. No es saber cómo se llama el lugar, se llama que usted conozca aquellas cosas en la vía que le pueden ocasionar un contacto cercano con el suelo. Ejemplos de cosas, bueno, podemos hablar la línea del tren, que ya muchos levantamos la mano, las platinas de unión en las rotondas y pasos elevados, unen las dos construcciones de concreto con una platinota así, y vieran que el hule de las llantas sobre metal no se agarra. Y es por eso que ahí en la rotonda de Paso Ancho, cerca de donde yo vivo, a cada rato hay que andar juntando motociclistas, porque llueve y así decía la rotonda. Póntelo, allá fue a parar la moto y allá fue a parar el compa. Porque entonces hay que, lo mismo, ¿qué hacemos en la línea del tren? ¿Cómo cruzamos una línea del tren?
Atacarla lo más de frente posible. ¿De acuerdo? Nunca de lado. Porque de lado se lo llevó el tren. Siempre de frente. Las platinas de las rotondas y esos tipos de intersecciones, igual. Ahora, ¿qué tenemos? Entradas y salidas de estaciones de servicio. ¿Quién se ha puesto a pensar que los vehículos cuando salen de las gasolineras pueden derramar gasolina o diésel? Y eso con el asfalto es resbalosísimo. ¿Quiénes aquí se han caído por derrames de diésel? Esos son los míos, linda. Ajá. Calles en reparación, rayado asfáltico. Usted ha visto, le meten unas ollas a esa cuestión cuando levantan la carpeta asfáltica y usted entró en velocidad y la moto ¡uah! Y va haciendo para todo lado. ¿Por qué? Porque se mete entre los surcos. Eso hay que evitar. Calles recién demarcadas, reductores de velocidad, materiales en el suelo, topes de vías. Hace poquito se perdió la vida de otro motociclista. Ayer. Por esos topes que dividen las calles. Hoy otro. Bueno, esos topes son una trampa mortal para nosotros los motociclistas, señores. Yo estoy de acuerdo de que de alguna forma hay que enseñar a la gente que no abuse y no vaya contravía por el otro carril. En mi criterio personal hubiera hecho una valla más alta, donde pegue toda la moto, pero no solo la llanta. Y eso va a ser menos peligroso a final de cuentas. Bien, lugares donde se empoza el agua. ¿Quiénes aquí han tenido la tentación de darle gas donde está el charco? Yo también. Ajá. ¿Y quiénes se han quedado medio del charco por alguna razón? No, sí, se levantó el agua, entró por el depurador y la moto hizo no era un jet ski, era una moto. Eso es importante. Puentes colapsados, pasos peatonales, tapas de alcantarilla. Primera línea en los semáforos e intersecciones. Donde todos los vehículos se detienen para hacer un alto, ahí siempre hay gotas de aceite, siempre hay derrames de diésel, siempre hay cualquier tipo de despojos que salen hasta de las motos de nosotros. Y eso es resbalosísimo. Ah, sí, las Harley sí, por supuesto, pero ellos no botan aceite, marcan territorio. Okay. Siguiente, por favor. Tú, bueno, compañero. Conducción vertical en mojado. Cuando llueve tenemos que intentar de ir lo más vertical posible. Andar jugando así, de pegar la rodilla en la curva cuando está mojado, es terrible, es un asunto de sentido común. Siguiente, por favor. Mire, Douglas, ¿ahí dónde va? ¿Perdón? Ese era yo. ¿Ah, sí? Ah, ok. Te sacamos la foto, ¿ah? Y el toque de la sombrilla está bueno. Nosotros necesitamos una mayor superficie de contacto, por eso manejar de forma vertical nos va a ayudar a tener más adherencia. Vean. Es sencillo, llueve y todo tiene que ralentizarse. Tenemos que ir más despacio, las frenadas tienen que ser a más distancia, debemos guardar más distancia con los otros vehículos. Es sentido común. Si nos caemos, si nos chocamos con alguien, ¿qué parte? No es el bumper del carro. Somos nosotros. Otra, por favor. Motos en buenas condiciones. Eso es sumamente importante. Cada cuánto usted revisa las fibras de frenos. Alguien me dijo, le digo, ¿hace cuánto no le revisa el aceite? Dice, ¿por qué? ¿Se le revisa el aceite? Le digo, sí, tiene aceite, si no se pega el motor. Ah, no sabía. En serio, me lo dijo. Ajá. La tensión de la cadena. ¿Cuánta presión tienen las llantas, los frenos? ¿Cuánto tenés que presionar la manilla para que la moto se detenga? Que la moto se mantenga armada cuando está circulando. Usted ha visto, hay algunas que andan hasta agarradas con tape wraps, con gasitas plásticas. Y los más chuzos andan con masking. No, usted se ríe, pero esas son cosas que vemos todos los días. Las vemos todos los días. Sí, por favor. Bueno, tenemos que rodar seguros. Por favor, damas y caballeros, ride safe, anden seguros, tomen en cuenta todas las previsiones, porque su vida y su integridad física vale más que cualquier carrera y cualquier prisa que podamos tener. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, vamos a darle las gracias a
Camacho. Técnico de conducción. Yo creo que nos quedó claro a todos, ¿verdad? Lo que la parte de las charlas que vimos ayer y hoy. Agradecerles nuevamente por la participación a todos y de antemano decirles que esperamos no verlos solamente esta vez, sino seguirlos viendo. Vienen nuevas charlas, nuevos proyectos, que esto sea una puerta que se abre para todos los muchachos nuevos. Y don Alex, queremos ver si nos colabora con un par de rifitas. Entonces, no sé si me regalas un número al azar. Nada más. Los cascos son cortesía de Agencia Suzuki y las llantas son de Kingston, que patrocinaron hacemos entre los participantes. Ok, don Alex, ya te digo, ¿de qué número a qué número me puedes dar? Dígame cuál es el mío. Del 1 al 55. Del 1 al 55. Por un casco. El 51. El 51. Henry Navarro Padilla. Don Henry, es un placer haberlo tenido por acá. Recordemos que es gracias a Agencia Suzuki la realidad del casco. Algo se cayó ahí. El manual del casco. Ok, por una llanta. Por una llanta. 16. Melvin Barquero Delgado. No está. Ahora sí está. Billy, si puedes repetir quiénes son los. Las llantas son de parte de Kingston. Ok, Kingston. Y los cascos son nombre de Muchísimas gracias por participar. Ok, vamos por otra llantita más. Sí. Edwin Nazofeifa Torres. Edwin a la una. Este más grande. Igual, la llantita de parte de Kingston. Muchísimas gracias por participar. Pues sí. Y ahora sí, por la última rifita para ir cerrando lo que es la charla del día de hoy por un casco. Carla Rojas López. Carlita viene de parte de Club de Hércules, ¿verdad? Ellos son de los líderes del Club de Hércules. Muchísimas gracias por participar. Gracias.